Lo primero que hay que decir es que esto es un dogma. Es un dogma muy consolador y muy bonito, definido como tantos dogmas por ese concilio colosal, del cual hoy no se habla porque hoy de los 21 concilios de la Iglesia parece que no ha habido más que uno, pero este es el concilio tridentino, que vino a fijar muchísimas cuestiones doctrinales porque se trataba de lo que se dio en llamar mal, pero en fin, una contrarreforma. Y entonces que los santos en el cielo ruegan por nosotros, lo definió solemnemente el Concilio de Trento, y en esa definición explanó tres afirmaciones. Primero, que los santos, al reinar con Cristo en el cielo, participan de su intercesión sacerdotal y, por lo tanto, ofrecen a Dios sus oraciones por los hombres. Segunda, que en consecuencia es muy bueno, muy provechoso invocar a los santos, no solo en común, sino a cada uno en particular, poniéndoles por intercesores ante Jesucristo para obtener de Dios las gracias que necesitamos. Y, en tercer lugar, el Concilio de Trento dijo que esa intercesión es muy provechosa para nosotros y que, por lo tanto, no debemos descuidarla, y en nuestra vida espiritual tenemos que tener presente esa amistad, esa relación de confianza con los santos. Y por eso estamos hablando de una cuestión de fe. Esa intercesión de los santos no disminuye la mediación suprema y universal de Cristo. Y este es el orden establecido por Dios, que los santos intercedan por nosotros. Esto, dice Santo Tomás de Aquino, no indica ninguna deficiencia en Dios, como si no se bastase Dios a sí mismo y necesitase ayudantes, sino que Dios lo ha dispuesto así para que, repito, para que nosotros nos demos cuenta de lo interesante que resulta ser amigos suyos en esta tierra, para tener un grado de gloria más grande en el cielo y que las oraciones de las almas bienaventuradas en el cielo sean más eficaces. Entonces, sigue razonando Santo Tomás, es muy bonito, que como los santos en la patria celestial nos ven en Dios y conocen nuestras necesidades en Dios, entonces si ellos vieran nuestras necesidades, las que son verdaderamente conducentes también a nuestra propia santidad, no nuestros caprichos, no nuestras veleidades o antojos, esas cosas que pedimos a veces que están fuera de la voluntad de Dios. No, lo que verdaderamente nos conviene para nuestra santificación y nuestra salvación. Si los santos eso lo ven en el cielo, en Dios, y no pueden socorrerlo, tendríamos que se daría en ellos un menoscabo de su felicidad. Entonces esto recortaría su bienaventuranza eterna. Y esto es lo bonito de que los santos nos conocen y nos atienden. Luego, en teología se dice que la intercesión de los santos, esto sirve, me figuro que usted me lo ha preguntado así, como una introducción para desembocar después en cómo es la intercesión de San José. Pues en teología se dice que los santos ruegan por nosotros de dos modos, que es con oración expresa y con oración interpretativa. ¿Qué quiere decir esto? Con oración expresa es que yo le pido algo a un santo y él lo presenta a Dios concretamente, esa petición mía. Con oración interpretativa quiere decir que el santo, por el mero hecho de ser santo, de estar en el cielo, ofreciendo sus méritos ante Dios, ya eso es una oración constante por la humanidad. Lo mismo que es una oración interpretativa ininterrumpida, el clamor de la sangre de Cristo por mí. Lo mismo que es una oración interpretativa, también ininterrumpida, la omnipotencia suplicante de María. Por tanto, el santo, por ser santo en el cielo, ante la Trinidad, su glorificación ya es una intercesión por los hombres. Pero después a esa oración interpretativa se une una oración expresa, en el caso de que ese santo
sea de mi especial devoción y yo recurro a él para pedirle favores. Luego usted me preguntaba de qué depende su eficacia. Pues por parte de ellos de nada. Por parte de ellos esa eficacia es indefectible, se da siempre. La eficacia de mi oración a los santos o de la intercesión del santo ante Dios por mí depende de mí. O sea, falla cuando es por mi culpa, cuando yo opongo obstáculos, o sea, estoy pidiendo el don de la pureza y no pongo los medios, pues naturalmente falla la intercesión porque yo no le dejo. Pero si yo estoy pidiendo el don de la fe y yo soy humilde y hago oración y me formo, entonces la oración del santo va a ser eficaz siempre. Ahora, hay una mayor o menor eficacia. ¿De qué depende? De que la eficacia de la intercesión del santo o de todos los santos sea, en fin, de un determinado grupo o de un santo. ¿De qué depende que sea más o menos eficaz? De la mayor perfección de la caridad que tenga ese santo. El grado de amor con que haya muerto, porque a partir de la muerte no se puede merecer, el grado de caridad que tuviera a la hora de su muerte es el grado de unión con Dios que tenía para toda la eternidad y por tanto el grado de gloria que tendrá para siempre. Y cuanto un santo tiene más cielo, decimos coloquialmente, tiene más participación de la visión beatífica, tiene más unión con Dios, y eso se corresponde con sus méritos adquiridos en esta vida, pues más eficaz va a ser la intercesión por mí. Por eso nos gusta encomendarnos más a los santos que nos arrebatan por la pasión de su amor a Jesús. Esto no lo sabe nadie más que Dios, pero en lo que nosotros percibimos, pues un San Francisco de Asís, una Santa Catalina de Siena, una Santa Teresa de Jesús, un Padre Pío, luego todos los santos, cada uno, como dice Tomás de Kempis, las santidades no se deben comparar, solo Dios las conoce, pero a nosotros nos atrae más ese santo que nos parece que ha estado más unido a Dios, o un mártir, etcétera. Entonces, luego además, para una intercesión determinada en un campo concreto, para una necesidad, pues depende de los méritos que los santos adquirieron en esta vida en ese campo ascético concreto o en ese campo social o laboral. Pues un padre de familia se encomendará a un santo que haya sido cabeza de familia y educador de sus hijos, o un médico, un santo que se haya santificado en el ejercicio de la medicina, o alguien que tenga tentaciones contra la castidad o contra la paciencia, o lo que sea, a santos que hayan vencido en ese campo. O sea, que tienen en favor de la fuerza de su intercesión los méritos precedentes que han adquirido en esta vida. Y por eso a muchos santos se les ha concedido ser abogados principales en algunas causas especiales. Y lo grande de San José, y termino aquí mi respuesta y usted me hará las otras preguntas que estime conveniente, lo grande de San José, como dice Santa Teresa en el capítulo 6 del libro de su vida, es que a otros santos Dios les ha dado gracia para socorrer en una necesidad especial. A este glorioso santo tengo por experiencia que socorre en todas, porque San José lo abarca todo y porque además es el más ardiente en la caridad y el que ha tenido más unión con Cristo y más méritos adquiridos en esta vida, y por eso el que en la gloria, esto sí que es indudable, de los otros santos no comparamos la santidad, pero de San José podemos afirmar que es el que tiene el cielo más alto después de la Santísima Virgen. Pues qué maravilla, si depende del grado de amor, de caridad con que el santo haya muerto. No sabemos si San José murió o se durmió como la Virgen, pero bueno, en todo caso, que probablemente está en el cielo también cuerpo y alma, que no es un dogma. Bueno, entonces se puede entender de alguna manera cuál es la intercesión especial que tiene San José por nosotros. Y aquí podemos hablar, le formulo la pregunta,
¿por qué hablamos por antonomasia del patrocinio de San José? La palabra patronus en latín, nosotros decimos patrón o patrono, pues es de pater patris y de patria es el cabeza, el jefe, el que gobierna la institución, aquel bajo cuya protección nos sentimos seguros, el que nos da el alimento, el amo de la casa, el administrador, todo eso significa un patrón. Y patrocinio, pues es el cuidado, es la solicitud, es la protección que alguien tiene sobre algo. En este sentido, hablamos del patrocinio de San José como el más excelente y poderoso de todos, exceptuando siempre el de la Santísima Virgen. Y además de poderoso y excelente, el de San José es el patrocinio más universal, porque hemos dicho antes, se extiende a todo, lo abarca todo. ¿Por qué ese patrocinio sobrepuja al de todos los otros santos? Hemos dicho que el poder intercesor de los santos depende del grado de caridad y de gloria que disfrutan en el cielo. Y entonces, en el Santo Patriarca, nosotros sabemos que se da una dignidad, una excelencia, una santidad, una gloria superiores a las de todos los otros santos. Y por tanto, su patrocinio también ha de ser superior, especialmente eficaz, poderoso, y porque esa autoridad que él tuvo misteriosamente, pura criatura como era, en la tierra sobre el Creador, sobre el mismo Dios, esa autoridad, de una manera también misteriosa, él la sigue ejerciendo en el cielo. De manera que se dice en teología que San José bendito no ruega solo por nosotros de precatorie, sed autoritative quodammodo. Esto es muy bonito. No pide por nosotros a Dios solo de una forma deprecatoria, o sea, suplicando, sino como exigiendo, quodammodo, de alguna manera autoritativamente, o sea, como imponiendo su voluntad de padre, hay que salvarlo con el adverbio quodammodo, de alguna forma. Bueno, pues esto no lo hace ningún santo. Ningún santo va a exigirle a Jesucristo, porque ningún santo le ha tenido en brazos, ni le ha vestido, ni le ha alimentado, ni le ha mandado, porque Jesús le estuvo sujeto en la tierra. Entonces, las oraciones de San José son eficacísimas ante Dios, porque tiene esa cierta autoridad como padre. Dice San Bernardino en uno de sus sermones que Cristo, no cabe duda que no negará nada en el cielo a San José por la familiaridad con que le trató en la tierra. Y esa familiaridad, dice el santo de Siena, en el cielo la completa y la consuma. Por tanto, ¿cuál es el motivo último de nuestra confianza con San José, de nuestro recurso constante al glorioso patriarca? Ese motivo se llama Jesús y se llama María, porque son ellos los que nos enseñan a recurrir a él con la confianza con que ellos fueron atendidos por él. Hay un canto antiguo que dice: esposo de la Virgen, custodio del Señor, llévanos a María y por María a Dios. Pues es el camino más seguro para llegar a su esposa. Y después ese canto, jugando con la analogía, incluso fonética, de Josué, cuando en la batalla contra los amalecitas detuvo el curso del sol, pues dice: al mando de su voz, Josué detuvo en su carrera al sol de eterna luz, con tu palabra detenías tú.
pues tu poder cuanto quiere alcanza, sé tú nuestra esperanza, castísimo José. Bueno, pues es que si José le decía al niño, no vayas ahí, pequeño Jesús, párate, ven aquí, estaba haciendo algo más portentoso que Josué cuando detuvo al sol para que se pudiera prolongar un poco aquella batalla. Entonces, de José a María, de María a Cristo y de Cristo al Padre. Y por eso tenemos que San José es patrono universal. No es solamente el patrono más eficaz, sino que es el patrono más completo, porque es el más eficaz porque su caridad y sus méritos son los más excelentes después de los de María Santísima. Y es el más completo porque su patrocinio, su intercesión se extiende a todas las necesidades, a todas. Ahora, si quiere, nos detenemos en algunas y usted me va a seguir haciendo preguntas, pero termino con esta cita de la Santa de la Raza, nuestra incomparable Teresa de Jesús. Tomé por abogado y señor al glorioso San José y encomendéme mucho a él. Procuraba yo hacer su fiesta con toda la solemnidad que podía. Vi claro que de esta necesidad, se está refiriendo a su enfermedad muy joven, porque apenas entrar monja, doña Teresa de Ahumada cayó muy enferma, quedó clínicamente muerta y en fin, la curó San José. Vi claro que así de esta necesidad como de otras mayores de honra y pérdida de alma, este Padre y Señor mío me sacó con más bien que yo le había pedido. No me acuerdo hasta ahora haberle suplicado cosa que la haya dejado de hacer. Paréceme a algunos años que cada año en su día le pido una cosa y siempre la veo cumplida. Si va algo torcida la petición, él la endereza para más bien mío. Esto han visto otras algunas personas a quien yo decía se encomendasen a él también por experiencia. Y aún hay muchas que le son devotas de nuevo, experimentando esta verdad. Es cosa que espanta las grandes mercedes que me ha hecho Dios por medio de este bienaventurado santo, de los peligros que me ha librado, así de cuerpo como de alma, que a otros santos parece les dio el Señor gracia para socorrer en una necesidad. A este glorioso santo tengo experiencia que socorre en todas. No he conocido persona que de veras le sea devota y haga particulares servicios que no la vea más aprovechada en la virtud, porque aprovecha en gran manera a las almas que a él se encomiendan. Y da la razón. Quiere el Señor darnos a entender que así como le fue sujeto en la tierra, que como tenía nombre de padre siendo ayo le podía mandar, así en el cielo hace cuanto le pide. Y aunque nos alarguemos un poquito, terminemos con la cita de la Santa Madre, cautivadora como todo lo suyo, por lo que dice y por cómo lo dice, porque Teresa escribe como habla y es arrebatadora en su naturalidad y en su llaneza. Querría yo persuadir a todos fuesen devotos de este glorioso santo, por la gran experiencia que tengo de los bienes que alcanza de Dios. Si fuera persona que tuviera autoridad de escribir, de buena gana me alargara en decir muy por menudo las mercedes que me ha hecho este glorioso santo, a mí y a otras personas. Mas por no hacer más de lo que me mandaron, en muchas cosas seré corta más de lo que quisiera, en otras más larga que era menester. En fin, como quien en todo lo bueno tiene poca discreción, dice con humildad. Solo pido, esto es muy suyo, este remate, lo usa en otras gracias místicas que cuenta. Recuerdo, por ejemplo, la transverberación. Solo pido, por amor de Dios, que lo pruebe quien no me creyere y verá por experiencia el gran bien que es encomendarse a este glorioso patriarca y tenerle devoción. La primera encíclica que se escribió sobre San José, y bueno, la única, porque después han sido otro tipo de documentos de más inferior rango, pero aquella encíclica del año 1889 de León XIII es la Quamquam Pluries, y entonces dice en esa encíclica el Papa León XIII que todos, de cualquier condición y lugar que sean,
se encomienden y entreguen confiadamente al patrocinio y tutela del bienaventurado José. Y dice en concreto, puesto que usted me está preguntando, y es tan bonito esto, sobre la familia, se dirige primero propiamente a los padres de familia, que dice que tienen en José la más excelente norma de vigilancia y providencia paterna. Estas son las dos virtudes, las dos actitudes que José enseña a los padres si quieren serlo de veras. El padre debe velar, no vigilar como un policía, sino vigilar como un amante, o sea, quedarse en vela, no dormir, sacrificarse para estar alerta e impedir las asechanzas de los enemigos sobre sus hijos y su esposa. Primero vigilancia y luego providencia del padre sobre los hijos. Ir por delante para atender a sus necesidades. Luego dice el Papa, tienen los casados, se refiere a como modelo de matrimonio, José, un ejemplo perfecto de amor, concordia y fe conyugal. Muy interesante, porque los casados no viven su fe individualmente, sino como cónyuges, bajo el mismo yugo, mirando los dos en la misma dirección, que es el cielo, para salvarse juntos y para llevar al cielo a sus hijos. Entonces, un ejemplo de fe conyugal. Y luego dice que los hijos también tienen que mirar a Jesús en su relación con José. Los nobles y ricos, los obreros y pobres, los artesanos, los que son de más baja fortuna, los más sabios y los más simples, las vírgenes, en fin, va enumerando todos los estados el Papa León XIII. Pero, sobre todo, a nosotros pues nos complace mucho contemplar a San José, y en este año es lo que estamos haciendo, al conmemorar el siglo y medio de esa proclamación, como patrono universal de la Iglesia Católica. Así lo declaró el Día de la Inmaculada, el 8 de diciembre de 1870, el Papa Beato Pío IX. Y fue por un decreto de la Sagrada Congregación de Ritos, y después al año siguiente, ese decreto se llamaba Quemadmodum Deus, y al año siguiente, por las letras apostólicas Inclitum Patriarcam, lo rubricó esa proclamación el Papa Pío IX. Y en una carta adjunta al decreto dijo que en estos tristísimos tiempos, cuando la misma Iglesia, perseguida en todas partes por sus enemigos, está oprimida por tan grandes calamidades que los hombres impíos imaginan que las puertas del infierno prevalecerán contra ella, la Iglesia, en esta triste situación, agitada por múltiples calamidades, gracias al patrocinio de San José, podrá servir segura a Dios con toda libertad, una vez destruido todo error y adversidad. ¿Cuáles serán los fundamentos teológicos de este patrocinio de San José sobre toda la Iglesia? Pues la prolongación de su paternidad sobre Jesucristo, cabeza de esa misma Iglesia. O sea, en las letanías de San José le invocamos como casto guardián de la Virgen, nutricio del Hijo de Dios, celoso defensor de Cristo, jefe de la Sagrada Familia y al final protector sante ecclesiae. O sea, tiene una cierta paternidad adoptiva sobre todos los fieles de Cristo que formamos su cuerpo místico. Y si en la casa de Nazaret ejerció ese patrocinio defendiendo, alimentando, protegiendo, custodiando a la Sagrada Prole, a Jesucristo y a su Santísima Madre, pues es natural que siga haciéndolo en el cielo con su Iglesia, porque aquella casa divina que José gobernó con potestad paterna contenía los principios de la Iglesia naciente, y este es el motivo de perogrullo, podríamos decir, de su patrocinio sobre la Iglesia universal.
que nuestro Padre y Señor San José, patrono de la Iglesia Universal, como es patrono de todo, pues también es invocado, debe ser invocado especialísimamente, no solo por los padres de familia, sino por los sacerdotes, porque es el que mejor nos enseña a tratar a Jesús, sin haber sido sacerdote él, pero cómo mimó la humanidad sacratísima de Cristo y cómo de alguna manera fue hombre eucarístico, porque adoró la divinidad de Cristo escondida también bajo el velo de la humanidad. Y por tanto, para los sacerdotes, para las vocaciones de seminaristas o de religiosos, porque es modelo de todos los que aman especialmente al corazón de Jesús. Como San José es patrono de los trabajadores, de los vírgenes, de los moribundos agonizantes, de todos, de los que viajan, en fin. Bueno, pero ahora entrando en lo que usted decía, nuestro culto a San José es diverso al que le debemos a cualquier otro santo, porque partamos de que el culto de adoración es exclusivo para Dios. Hablamos por eso de culto de latría, que es el culto supremo que tributamos a Dios por su excelencia infinita. Después, el culto que tributamos a las criaturas, si tienen una excelencia finita, como es el caso de los santos, ya no es un culto de latría, que es palabra griega que significa adoración, sino que se usa otro vocablo griego que significa veneración. Es el culto de dulía. Y ahí hay una diferencia específica. Ahora bien, en el culto de dulía también hay diferencias, porque no es que se diversifique en especies dentro de la dulía, es la misma especie, pero esa misma especie admite diversos grados. Y entonces hablamos del culto de hiperdulía y del culto de protodulía. Hiperdulía es el culto de suprema dulía y este lo reservamos para la Santísima Virgen, porque de ningún otro santo lo decimos en superlativo. Ella es la Panagia, la toda santa, dicen los orientales. Nosotros decimos la Virgen Santísima y por eso a ella nos dirigimos con un culto que nunca puede ser de adoración, pero tampoco puede estar al nivel de los demás santos. Es un culto de hiperdulía. Y después está el culto de protodulía, que sería la primera de las veneraciones. Este es el culto que se ha querido reservar para San José. Ha habido en esto mucho debate. ¿Y por qué? Porque incluso se elevó una consulta a la Sagrada Congregación de Ritos a finales del siglo XIX y dijo que no era correcto hablar de culto de protodulía reservado a San José. Pero esto hay que entenderlo muy bien. Y es que no pocos de los que reivindicaban este vocablo, este concepto para honrar a San José, pues daban a entender que se trataba de un culto específicamente distinto, y no. El culto de San José es el mismo culto que se da a todos los santos. Ahora, es sumo en la misma especie de dulía, tiene una categoría superior. No es que sea de una especie distinta. Y, por tanto, incluso Cornelio Alápide diversifica estos tres estratos. A Cristo, culto de latría, a Cristo decimos al Santísimo Sacramento, al Sagrado Corazón, a la humanidad de Cristo, puesto que está unida hipostáticamente a la divinidad, a la Santísima Virgen, culto de hiperdulía, y a San José, culto de protodulía. Pero a veces esto puede convertirse en un cierto nominalismo. Lo que hay que tener presente es que se trata de la misma especie de culto a los santos,
Pero así como el de la Virgen María está por encima de todos, siendo de la misma especie, así el de San José está en primera fila de todos, siendo también de la misma especie. Entonces, es un culto de grado máximo dentro de esa misma especie. Es lo que podemos decir, dejando las cosas, o sea, no elevando a San José a un nivel que le saque de la órbita de los santos, que es donde está. Se vio envuelta la figura de San José durante muchos siglos en el silencio. Es verdad que desde el primer momento se celebran en la Iglesia las fiestas litúrgicas de la Natividad del Señor, de la circuncisión, de la Epifanía, y en ellas está muy presente San José. Pero es verdad que así como en la Iglesia oriental su culto empezó a subrayarse, en la Iglesia occidental tardó mucho en aparecer. No comienza a dibujarse muy tímidamente más que en el siglo IX y no se generaliza hasta el siglo XII, mejor dicho, XIII o XIV, ya con la devoción moderna y después ya en el siglo XV, gracias a San Bernardino de Siena, empieza a expandirse por Europa el culto a San José y después viene Santa Teresa, ya la hemos nombrado, que es la gran porta estandarte de la devoción josefina, porque pone todos sus carmelos bajo la titularidad del Santo Patriarca y en fin, hay muchas señales a partir de entonces del incremento de la devoción a San José en el pueblo cristiano. Después el proceso litúrgico de este culto a San José también es muy lento, muy lento. Parece ser que el florón de ser la pionera en la veneración litúrgica a San José, celebrando una fiesta en su honor, se debe a la abadía de Winchester en el año 1030. Después, a partir del siglo XIV, como decimos, XIII-XIV, el gran mérito de que San José tome en Europa carta de ciudadanías de los carmelitas, que vienen del Monte Carmelo, aquellos cruzados que se habían quedado allí abandonando las armas de la guerra, tomaron las armas de la oración, se quedan en el Monte Carmelo, construyen una ermita en honor de la Domina Loci, la señora del lugar, la Virgen del Carmen, empiezan a venerarla y como que son tan marianos, la primera gran orden mariana, pues es inevitable que empiecen a venerar a San José. Cuando empiezan a ser allí perseguidos y saltan a Europa, sobre todo a Inglaterra, que es por donde entran en Europa, un poco después por Italia, pues traen la devoción a San José. Son los carmelitas, lo mismo que los carmelitas serán gracias a los cuales después se instaura la fiesta del patrocinio de San José, que era el tercer miércoles de Pascua. Había dos fiestas de San José, las dos grandes solemnidades, el 19 de marzo y el tercer miércoles de Pascua. En la liturgia tradicional se sigue celebrando así. Después ya hasta Pío IX, a mediados del siglo XIX, no se instaura a nivel universal la fiesta de San José. Y después Benedicto XV instituye la fiesta de la Sagrada Familia. En fin, dice usted que cómo hacemos para renovar nuestro culto este año. Pues leer mucho el Evangelio, amar mucho a Jesús, enamorarnos mucho de su sagrada humanidad, como dice Santa Teresa, rezar el rosario con devoción, porque a veces se buscan devociones josefinas, devociones, hay quien es amigo de acumular devociones y de descubrir devociones. Yo aconsejo siempre que la multiplicación de entes es una imperfección, decían los escolásticos. Entonces, con las devociones nuestras de toda la vida, las de nuestros abuelos, sobre todo la Santa Misa y el Santo Rosario, y la meditación, la visita al Santísimo, la oración mental. Entonces, lo que tenemos que hacer es saborear los misterios de la vida de Cristo. Y en ellos está San José, en los misterios gozosos del Santo Rosario está San José, y en los gloriosos también, porque cuando Cristo resucita inmediatamente va al limbo
y allí se encuentra con el alma santísima de su padre, San José. Después la asunción de María en cuerpo y alma al cielo, la coronación de María. Bueno, de alguna manera espiritual está allí San José, también piadosamente nos gusta pensar que de modo corporal. En fin, es entrar en el corazón de Jesús de la mano de María lo que nos hace redescubrir a San José y luego pedirle mucho. Tenemos tantas necesidades, tantas intenciones, enfermos, difuntos, 1000 peticiones que se nos hacen, sobre todo nuestra propia santificación. Encomendárselo a San José todo, todas las necesidades, un viaje, una dificultad de fortuna, una amistad, en fin, un desencuentro familiar, lo que sea, un matrimonio que parece que se va a pique, un joven que se pierde, una vocación que hay que sacar adelante, San José, un aparcamiento que hay que encontrar, lo que sea, o una necesidad cotidiana, doméstica. Y entonces, cuando se prueba la intercesión constante de este patriarca tan solícito, tan cariñoso, tan fuerte, tan experto en socorrer todas las necesidades, es que es imposible olvidarse de San José, porque es una mano tierna y varonil que nos protege y nos da fortaleza y nos empuja y nos lleva hacia Jesús. Sobre todo eso, Jesús, amar mucho a Jesús. Esto es lo que nos quiere conceder San José con su esposa inmaculada, nuestra Madre la Virgen. Hay un libro muy bueno del doctor Canals, Francisco Canals Vidal, que se titula, no me acuerdo si está ahora en la editorial Balmes, no me acuerdo, quizá usted lo conozca, se titula San José, Patriarca de la Iglesia Universal. Y ese libro es muy bonito. Después están los sermones, vamos, muy bonito y muy bueno. Después están los sermones de Bossuet, los sermones de San Bernardino de Siena. Hay algún artículo, estudio sobre la devoción de Santa Teresa a San José, pero, y luego está, que lo he recomendado mucho aquí desde el principio, la suma de los dones de San José de Isidoro de Isolano, que merecería ser reeditada. Y hay un libro que ha sido reeditado hace poco tiempo y presentado hace pocos meses en Madrid por parte de un carmelita descalzo que ha hecho una edición muy sencilla porque no tiene mucho aparato crítico o ninguno. Pero bueno, lo ha vuelto a dar a la estampa, como decían los clásicos, ha vuelto a hacer gemir los tórculos ese librito, que es la Josefina del padre Gracián, Fray Jerónimo Gracián de la Madre de Dios, ese gran carmelita descalzo, calumniado, despreciado, expulsado de la orden a pesar de haber sido el preferido de Santa Teresa. Y ahora la Orden del Carmen Descalzo le quiere rehabilitar, incluso creo que ha iniciado su proceso de beatificación. Murió en Bruselas, fuera de la orden, en fin. Bueno, pues escribió una obrita, no muy larga, pero muy enjundiosa, llamada La Josefina, el padre Gracián, que no puedo decir en qué editorial, sencilla, ha sido publicada hace pocos meses, como digo. Esos son dos clásicos, la suma de los dones de San José de Isidoro de Isolano y la Josefina del padre Gracián. Y ya moderno, San José, patriarca del pueblo de Dios de Isidoro de Isolano. Después está, y yo me he servido mucho de él en muchas de las exposiciones que he hecho aquí, como un gran compendio de todo lo mejor sobre San José, que es la teología de San José del padre Marceliano Llamera, dominico. Está editado este libro en la BAC en los años 50 o 40 y muchos. No sé si se ha vuelto a reeditar, me temo que no. Esta es la bibliografía muy elemental, después podríamos acudir a otras cuestiones. Había una revista de estudios josefinos, que no sé si se sigue publicando, creo que sí. La fundó, o por lo menos la dirigía, un carmelita descalzo benemérito, creo que se hacía en Valladolid esta revista, el padre José Antonio del Niño Jesús, revista de estudios josefinos. Y ahí se publicaba, pues era semestral o una cosa así, no sé si ya derivarían anual, pues era que yo sepa, la única revista monográfica sobre el glorioso patriarca.